Cuando una nación empieza a construir máquinas que pesan casi 70 toneladas, es porque ya no está buscando solo ganar batallas, está intentando imponer miedo. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Alemania presentó una de las apuestas más ambiciosas de toda la contienda, el Königstiger, el Tigre Real, un tanque diseñado para ser la punta de lanza en ofensivas decisivas, el heredero del Tiger I, pero llevado al extremo en tamaño, blindaje y potencia de fuego. Era enorme, más de 7 metros y medio de largo que se convertirían en más de 10 con el cañón extendido, casi 4 metros de ancho, más de 3 de alto y un peso en combate de 69,8 toneladas, el mayor entre los tanques de producción estándar de la guerra. 5 hombres operaban esa mole de acero. En el casco delantero iban el conductor y el operador de radio. En la torreta, el artillero, el cargador y el comandante coordinaban cada disparo como si fuera el último. Pero el verdadero protagonista era su arma. El cañón Kampfwagen Cannon 43 L71 de 88 milímetros era sin duda el más potente montado en un tanque durante la guerra. Derivado de un arma antiaérea que ya había demostrado su eficacia, ahora disparaba proyectiles a velocidades que podían superar los 1000 metros por segundo. En pruebas, podía acertar con precisión total a 1000 metros, incluso a 3500 mantenía una efectividad impresionante. En condiciones favorables, un T-34 podía ser destruido a 3 kilómetros. Su reputación no era propaganda, muchos enemigos evitaban enfrentarlo de frente. El proyectil principal, el Panzergrenade 3943, estaba diseñado para soportar la enorme presión del disparo. Su punta perforante se deformaba al impactar, evitando rebotes y permitiendo penetrar hasta 219 milímetros de blindaje a 500 metros. Tras atravesar la coraza, una carga interna explotaba dentro del tanque enemigo. Contra objetivos aún más protegidos existía el Panzergrenade 4043 con núcleo de tungsteno. Más penetración, pero escaso. Alemania no podía permitirse usarlo libremente. El sistema de puntería TZF-9D permitía calcular distancias con precisión milimétrica. Sobre el papel, el Königstiger parecía invencible. Pero la guerra no se gana sobre el papel, porque mientras su cañón dominaba el horizonte, el resto del tanque empezaba a cargar con un problema que ningún blindaje podía proteger: su propio peso. El Königstiger estaba construido para romper líneas defensivas como si fueran cartón. Por eso su blindaje no era un detalle, era el argumento principal. Placas de acero endurecido, ángulos pensados para hacer rebotar proyectiles y un frontal tan sólido que incluso investigando combates reales casi no aparecen casos confirmados de perforación en la placa superior del glacis. Arriba 150 milímetros inclinados a 50 grados, abajo 100 milímetros con el mismo ángulo. 2 piezas encajadas con juntas dentadas para que la unión no se convirtiera en una cicatriz vulnerable. En teoría, si te disparaban de frente aguantabas, el problema era llegar al frente. La torreta de la versión más producida, la Henschel, también parecía diseñada con arrogancia. 180 milímetros al frente, un mantelete alargado apodado Sauerkopf, cabeza de cerdo, pensado para desviar impactos y evitar que un proyectil bloqueara el movimiento del cañón. Los laterales y la parte trasera bajaban a 80 milímetros, suficiente para sentirse seguro hasta que la guerra real empezaba a rodearte. Mover ese bloque blindado era otro desafío. El giro de la torreta dependía de un sistema hidráulico conectado al motor por un eje bajo la cesta. Eso significaba una cosa: tu capacidad de apuntar estaba atada a las revoluciones del motor. A 3000 revoluciones por minuto, podía girar 360 grados en menos de 10 segundos. Una locura, y también una receta para fallos. El estándar era más lento, una vuelta completa en 19 segundos con el motor a 2000 revoluciones por minuto. Incluso así, el sistema era temperamental, como si el tanque tuviera prisa por romperse. Dentro, el diseño estaba dominado por el cañón. Era tan largo y pesado que obligó a una torreta alargada para equilibrarlo, montado de forma asimétrica para darle espacio al artillero. El artillero controlaba el giro con pedales, con una palanca de respaldo, y cuando necesitaba precisión, cambiaba a un sistema manual entre las piernas. Para elevar el cañón, una rueda asistida por aire comprimido hacía manejable un arma de más de 2 toneladas. El cargador, casi siempre de pie, trabajaba contra el reloj.
El procedimiento podía hacerse en 8 segundos si estabas entrenado, pero el propio tanque sembraba una duda. Algunos preferían mantener vacío el compartimiento de munición rápida por miedo a que una perforación lateral convirtiera la torreta en una antorcha. En ese caso, la escotilla trasera se volvía tu única salida con algo de cobertura. Y entonces llegaba el punto donde el Koenigsegger dejaba de ser una fortaleza y empezaba a ser una carga. Porque toda esa masa necesitaba moverse con un motor Maybach V12 de 23 litros, 700 caballos a 3.000 revoluciones por minuto. En carretera podía rozar los 38 kilómetros por hora en la práctica, pero su autonomía era humillante para un monstruo que se suponía ofensivo. 860 litros de gasolina para apenas 170 kilómetros en carretera y unos 120 kilómetros fuera de ella. Y en una Alemania que ya vivía escasez, cada kilómetro era una decisión. Lo peor era que el combustible viajaba por un laberinto de conductos y uniones difíciles de revisar. Detectar fugas era complicado, evitar incendios casi una obsesión. Por eso le instalaron un sistema automático de extinción. Si detectaba más de 120 grados, descargaba durante 7 segundos y se repetía si el calor seguía subiendo. La máquina parecía preparada para todo, salvo para su propia realidad. Mantenerla viva era casi tan difícil como usarla para destruir. El verdadero enemigo del Koenigsegger no siempre estaba enfrente, muchas veces estaba debajo. La transmisión era su talón de Aquiles. El plan original era equiparlo con un sistema nuevo, más robusto, pensado también para el Panther II. Pero al cancelarse ese proyecto, el desarrollo se abandonó. La solución, instalarle la transmisión del Tiger primero. Un tanque 10 toneladas más ligero que ya tenía problemas de fiabilidad. El motor Maybach de 700 caballos empujaba casi 70 toneladas a través de un sistema que trabajaba constantemente al límite. El eje de transmisión recorría el interior del tanque desde el motor trasero hasta la caja delantera. El sobrecalentamiento era frecuente, los piñones que movían las orugas se deformaban por el par motor, y el sistema final, el más exigido, tenía una vida útil media de apenas 300 kilómetros al final de la guerra. Eso significaba algo devastador. Después de recorrer el equivalente a 2 depósitos completos, podías quedar inutilizado. En combate, la coordinación lo era todo. El comandante detectaba el objetivo desde su cúpula de visión 360 grados, cantaba dirección y tipo de proyectil. El artillero ajustaba distancia con los milirradianes de la mira. El cargador introducía el proyectil en segundos. Confirmación, señales luminosas y entonces ¡fuego! El 88 milímetros demostraba por qué era temido. En Bélgica, cerca de la Gleize, un Koenigsegger destruyó un Sherman a más de 2 kilómetros con el primer disparo. Esa era la imagen del tigre real: precisión, blindaje impenetrable y poder absoluto. Pero había otra escena más común. Tanques abandonados durante retiradas por averías mecánicas, tripulaciones obligadas a volarlos para que no cayeran intactos, columnas detenidas no por fuego enemigo, sino por fallos propios. Un veterano lo resumió así: una hora de operación exigía 10 de mantenimiento. El comandante Joachim Peiper fue aún más crítico. 3 de cada 5 tanques que perdió tuvieron que ser abandonados por averías, y lanzó una idea incómoda. La carrera entre blindaje y cañón antitanque la estaba ganando el segundo. Más importante que superar las 70 toneladas era tener velocidad y autonomía. Pero esa corrección nunca llegó. El Koenigsegger fue una maravilla técnica y al mismo tiempo una carga logística insoportable. Consumía combustible que Alemania no tenía, requería mantenimiento que no podía sostener y dependía de infraestructuras que no siempre soportaban su peso. Era casi invulnerable en teoría, pero en realidad estaba atrapado por su propio tamaño. Si te interesan historias de máquinas que prometieron cambiar la guerra pero terminaron derrotadas por sus propios límites, suscríbete y acompáñame en el próximo video.